recordarte que a esta altura de la Biblia, de la historia bíblica, ya nuestro Señor Jesucristo había ascendido al cielo y le había prometido a los discípulos que ellos iban a recibir al Espíritu Santo. Y luego de que este suceso ocurriera, ocurrió una especie de avivamiento o un fervor en los hermanos en Cristo de aquella época. Ellos oraban, ellos cantaban, compartían, tenían todas las cosas en común. Unos versículos anteriores al capítulo 3 dice la palabra que todos los días se reunían en la casa del Señor, o sea que la gente andaba, era activa y estaba deseosa de ver la gloria de Dios en sus vidas. Y el capítulo 3 narra que un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración para ellos, para aquellos tiempos, a las 3 de la tarde. La hora de oración nosotros es los miércoles a las 7 de la noche, los domingos a las 9:30 de la mañana. Ellos tenían a las 3 de la tarde su tiempo de oración en el templo. Allí nuevamente se resalta la importancia, un paréntesis, la importancia de congregarse, la importancia de asistir a un lugar donde personas de tu misma fe se reúnen con un mismo propósito. Y el versículo 2 dice que junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días le dejaban allí para que pidiera limosna a los que trabajaban, a los que entraban, en el templo. Cuando este vio, o sea, cuando este lisiado de nacimiento, que narra la historia, que no sé si son sus familiares, sus amigos, pero alguien lo tenía que trasladar, lo dejaban allí durante el día para que él pudiera rebuscarse la plata, para que él pudiera pedir limosna a las personas que entraban al templo. Y estaba en un puesto específico que era la puerta llamada La Hermosa. Seguramente ya la gente lo conocía, ya sabía que él era el lisiado que estaba en cierto lugar pidiendo limosna. Cuando este lisiado vio a Pedro y a Juan que iban a las 3 de la tarde al templo, estaban por entrar, les pidió limosna. Y Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo al lisiado, le dijo, míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo, porque creo que este hombre estaba acostumbrado a esperar algo de las personas. En su condición de mendigo, de pedir limosna, creo que, no sé si especular un poco, pero los que hemos conocido, hemos visto personas que están en condición de indigencia y están a la esperanza, parece que sus esperanzas, todas sus esperanzas están en que las personas les dé algo. Parece que para ellos no hay esperanza y de hecho ellos tratan de transmitir aquello. Y este hombre lisiado que estaba allí, acostumbrado a estar en ese mismo lugar, en una misma condición de nacimiento, él no conocía otra condición que la de lisiado. No fue que tuvo un accidente y después no pudo caminar, no, de nacimiento. Es decir, que para él pareciera que no había otra forma de recibir bendición de Dios si no era por medio de las limosnas de las personas. Y él se quedó mirando a Pedro y a Juan fijamente, esperando recibir algo. El versículo 6 dice que declaró Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué poderoso. Creo que en el libro de Hechos es como el primer milagro que los apóstoles efectúan o llevan a cabo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recuérdate que antes de esto, el que hacía los milagros era el mismo Jesucristo de Nazaret. Y él era el que levantaba muertos, personas enfermas, personas con condiciones de nacimiento, de muchos años ciegos. Él era el que hacía los milagros. Pero en el capítulo 3, de hecho, vemos que sus discípulos, en el nombre de Cristo, en el nombre de ese Cristo Jesús crucificado y resucitado, ocurre algo poderoso, ocurre algo milagroso. Ellos le declaran en el nombre de Jesús, le dice, levántate y anda. Algo que el cristiano debe tener muy en cuenta es que el Hijo de Dios siempre debe tener algo para dar. Yo no sé si la condición de Pedro y Juan económicamente estaba difícil, complicada, si están desempleados, si la plata no les estaba alcanzando, si la pesca no estaba muy buena, pero lo importante en este asunto es reconocer que como hijo de Dios, como gente de fe, siempre tenemos algo para dar. Quizás es un abrazo, quizás es una palabra de aliento lo que tenemos para dar. Quizás es mi tiempo de oración lo que yo puedo darle a otra persona para bendecirle. Pero siempre tú tienes algo para dar. Siempre debemos estar en la disposición. En el caso de la historia que estamos narrando,
¿qué esperaba recibir el lisiado? Plata, limosna, dinero. Y ellos no tenían dinero, pero le dice, yo sí tengo algo para darte, de lo que tengo te doy. Y era a Cristo Jesús en sus corazones y la certeza de que en el nombre de Jesucristo de Nazaret ocurrían milagros, podían ocurrir cosas asombrosas. Así que quiero motivarte a creer que Dios ha puesto en ti algo especial, un don especial que tú puedes compartir con las personas que lo necesitan. Nuevamente te digo que muchas veces puede ser una palabra de aliento. Muchas veces tu presencia, tu compañía, tus oídos pueden ser de bendición para quien lo necesita. Le dice, oye, no tengo cómo apoyarte, pero quisiera hablar contigo, quisiera compartir contigo, quisiera darte un abrazo, quisiera reflejar el amor que hay en mí, en mi vida, el amor de Cristo. Quisiera reflejártelo porque Pedro y Juan le dicen, de lo que tengo te doy. ¿Y qué tenían a ellos? A Cristo Jesús resucitado en sus vidas, con la promesa, la certeza de que ellos iban a hacer grandes cosas. Y el versículo 7 dice que Pedro, allí Juan, tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar el hombre que anteriormente era lisiado. Luego entró con ellos al templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Qué cosa tan espectacular. Me encanta que el escritor dice con sus propios pies, porque quiero recordarte que para él trasladarse a la entrada del templo tenían que llevarlo. Dice que lo dejaban allí. Es decir, no sé si lo cargaban, si lo llevaban en una carreta, no sabemos los métodos, pero él no podía hacerlo por sus propios métodos. Pero ahora Dios le había dado la bendición de que con sus propios pies él podía entrar a la casa de Dios saltando y alabando. ¿Cuántos le dan gloria a Dios porque usted tiene sus propios pies allí? Mírese los pies, sus propios pies. O sea que con el testimonio de este hombre usted debería entrar por la casa de Dios saltando y alabando a Dios. Usted a veces entra como que con sus propios pies. Qué bendición tan grande. Este hombre pudo experimentar algo que para ti, para mí es algo común. Ir a la iglesia, entrar a la casa de Dios, entrar al templo. Y a veces lo tomamos como algo tan rutinario y no le damos el valor y la importancia que para este hombre representaba. Por primera vez en su vida, desde nacimiento hasta ese punto de su historia, no sabemos qué edad tenía, pero ya era un hombre, dice la palabra de Dios, con sus propios pies. Él pudo tener la dicha de entrar al templo de Dios saltando y alabándole. Y el versículo 9 dice que cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta del templo llamada Hermosa. Entonces se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Dijeron, este era el que estaba en la puerta, ahora está adentro del templo y no está pidiendo limosna, sino que está alabando y saltando a Dios. Entró saltando y alabando al Señor. Quiero resaltar algo muy importante, y esto es para toda persona que esté esperando un milagro físico en su vida. El propósito de los milagros físicos, cuando hablo milagro físico hablo de salud. Todos los que están pasando alguna condición física o anhelan que Dios haga un milagro físico, el propósito de los milagros es que el beneficiario de ese milagro alabe a Dios. Eso creo que es algo que hay que reconocerlo y entenderlo a plenitud, porque muchas veces creemos que el propósito del milagro es beneficiarnos a nosotros y ya, hasta allí llega el punto. Claramente, el beneficiario de este milagro, ¿quién fue? El hombre lisiado de nacimiento. Él fue el que ahora sí podía caminar, podía entrar al templo, podía ponerse de pie. Dice la palabra que sus tobillos cobraron fuerza, potencia y pudo ponerse de pie. Pero el propósito de ese milagro era que este hombre alabara, entrara al templo y que las personas reconocieran de que Dios había hecho algo especial. Esto es un consejo para todos los que estamos pidiendo un milagro, esperando un milagro del Señor. Ese milagro debe tener como propósito final, principal, alabar a Dios. Si no es para eso, no cobra sentido el milagro. Y dice el versículo 16 de Hechos 3, continúa la historia y se genera un ambiente de zozobra y la gente dice, oye, pero ¿cómo hicieron estos tipos para poder sanar a este hombre que había toda la vida, lo conocemos de toda la vida, el que está en la puerta del templo pidiendo limosna? Y en los versículos siguientes
parece que se genera allí un ambiente de zozobra, de intriga, de saber cómo Pedro y Juan habían hecho esto. Y el versículo 16, Pedro y Juan dicen: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quienes ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como le consta. A ustedes le toca a Pedro aprovechar aquel momento para explicar que en el nombre de Jesús ocurrían cosas asombrosas. En el nombre de Jesús podían ocurrir milagros. Y el versículo 19, ellos siguen hablando y les dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, versículo 20, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Cristo que ya había sido preparado para ustedes, y ese Cristo es Jesús. Y aprovecha Pedro un milagro asombroso, lo aprovecha para predicar el mensaje de salvación a las personas que estaban allí. Versículo 21, es necesario que Él permanezca en el cielo, refiriéndose a Jesús, hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Y le sigue hablando al pueblo, versículo 25, ustedes pues son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con sus antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes, refiriéndose a los israelitas, para darle la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Dios siempre nos da oportunidades para predicar el evangelio. Diga amén y gloria a Dios a eso. Siempre hay, así como te dije que siempre tú tienes algo para dar, siempre Dios nos presenta oportunidades apropiadas y propicias que debemos aprovechar para predicar el evangelio. En el caso de Pedro y Juan fue un milagro, fue el asombro de las personas al ver que había ocurrido algo, bueno, algo improbable. Yo creo que ya todos en el pueblo, bueno, ya era el lisiado, pues el lisiado del pueblo, ya era el paralítico, el que siempre pide limosna, pero cuando ocurre esto asombroso, Pedro y Juan aprovechan la oportunidad para predicar el mensaje de salvación. ¿Y cuál es ese mensaje? El arrepentimiento de pecado, el arrepentimiento de todas esas cosas que este pueblo estaba haciendo. Y quiero motivarte a aprovechar cada oportunidad que Dios te dé para predicar su palabra. Cada oportunidad. El día viernes tenemos la oportunidad como iglesia, pero en cada momento el Señor nos da la oportunidad de hablar de Cristo. Versículo 1 de Hechos 4. Seguimos con la historia. Mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los... ¿De qué estaban hablando, quiero decir? Del clásico, hoy hay clásico de fútbol, Barcelona, Real Madrid, no están hablando de clásico, no están hablando de cosas, están hablando de la palabra de Dios. Y mientras ellos le hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo y la gente peso pesado de aquellos tiempos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Clara, si no has experimentado que la gente se disguste contigo, comienza a hablarles de Cristo. Sé insistente en la palabra del Señor, porque claramente esto a Satanás y a muchas personas no les agrada, pero en el caso de Pedro y Juan dice que estaban proclamando la resurrección de Cristo Jesús. Y se la estaba proclamando a la gente que había matado a Cristo, a los responsables de aquel hecho violento, y Pedro y Juan estaban allí insistentes, y claramente esto generó mucho disgusto, y el versículo 3 dice que arrestaron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje, esto es poderoso, creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000 hombres que habían recibido a Cristo Jesús en su corazón. Creyeron, y eran muchos. Siempre yo de niño, uno de curioso, siempre he tenido la inquietud de saber cómo sin micrófono, sin corneta y sin sonido, el mensaje de salvación podía predicarse. Dice la palabra que Pedro habló y 5,000 personas pudieron escuchar. Yo no sé si es que Pedro tenía una voz potente, gritaba, pero lo importante de este asunto no es saber cómo, lo importante es que la palabra del Señor estaba siendo predicada. Así que
nosotros, en el caso de Pedro, Pedro contaba sin dinero porque le dijo al lisiado, no tengo plata ni oro, ando pelando, ando con una situación económica difícil, pero sí tengo algo para darte. Y creo que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de alzar nuestra voz para hablar el mensaje de salvación. Otra cosa que podemos resaltar es que aunque muchas veces se note el rechazo al mensaje, la palabra de Dios no vuelve vacía. Nos damos cuenta que mientras Pedro y Juan hablaban, habían personas disgustadas. No les gustaba que se hablara de Cristo, pero después dice, pero 5,000 personas, 5,000 hombres recibieron a Cristo. O sea que eso me alienta y te alienta a ti y a mí, nos alienta a predicar de Cristo, a seguir hablando de Cristo, porque aunque no lo veamos, aunque veamos solamente rechazo, creemos de que la palabra de Dios no vuelve vacía. Isaías 55:10, este versículo me encanta. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá, sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Gloria a Dios. Cada vez que tú predicas la palabra del Señor, el Señor está diciendo, no va a volver vacía esa palabra. Va a ser lo que yo quiero, va a cumplirse el propósito. Dice el Señor, hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Así que esto debe alentarnos como iglesia a predicar la palabra de Dios. A animar, a hablar de Cristo, a motivar, porque aunque veamos el rechazo, la palabra no vuelve vacía. Continuamos con la historia en Hechos 4. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los líderes religiosos y los maestros de la ley. Ahí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos como que si fueran unos delincuentes, como que si fueran cometido algún delito, y ellos lo que acababan de hacer era ser utilizados por Dios para que un hombre que no tenía esperanza, un hombre que estaba destinado socialmente para pedir limosna el resto de su vida, envejecer en esa condición de lisiado, Dios hace un milagro y las personas en lugar de alabar a Dios comienzan a interrogarlo y le preguntan con qué poder o en qué nombre o en nombre de quién hicieron ustedes esto. Y el versículo 8 dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, da una respuesta a aquella pregunta. Creo que cada vez que tú y yo nos permitimos hablar de Cristo, creo que hay una llenura del Espíritu Santo allí presente en nuestros corazones. Yo lo creo. Yo creo que soy de las personas que cree que cada vez que se habla de Cristo, el Espíritu Santo está llenando tu vida en ese momento. Estás permitiéndole, porque la labor más importante que tiene la iglesia de Cristo es hablar de Cristo al final del día. Fíjense que Pedro y Juan lo que comenzaron a hacer fue hablar de Cristo Jesús, que había resucitado, que había sido asesinado, y comienza allí ese ministerio apostólico. Y cuando los quieren acusar, los quieren cuestionar, llenos del Espíritu Santo, Pedro responde. Mira la respuesta, esto es un sermón que da Pedro allí. Gobernantes del pueblo y líderes religiosos, esto es para ustedes. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico. ¿En qué sistema judicial nos encontramos? Algo así dice Pedro. ¿Cómo es la justicia de este pueblo, de esta nación? Que aquí se procesa judicialmente al que hace un bienestar a una persona paralítica. Y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo, Él predica la palabra. Es un mensaje de salvación. Yo no sé si estuviera Pedro en estos tiempos y lo lleváramos el día sábado a los naranjos, este pudiera ser un mensaje propicio para que las personas conozcan de Cristo. Para que el mensaje de salvación sea hablado, le dice, Jesucristo, versículo 11, es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Está Pedro en medio de un proceso judicial predicando la palabra de Dios. Nuevamente te recuerdo lo que te dije al principio, siempre
Dios nos presenta oportunidades para predicar la palabra de Dios. Siempre hay oportunidades. Y otra cosa muy importante que resalto de esta historia, quiero resaltar, es que cada vez que el mensaje sea predicado, tiene que predicarse con autoridad y sin temor alguno. Cada vez que tú vayas a hablar de Cristo, tienes que hacerlo con certeza, con autoridad. Cuando hablo de autoridad, no hablo necesariamente de pegar gritos, no, sino con la certeza de que lo que tú estás hablando es verdad. Pedro, en medio de un proceso allí judicial, seguramente su vida corría peligro, no tuvo temor alguno y con autoridad les dijo: no hay un nombre dado a los hombres en que puedan ser salvos sino en Cristo Jesús. Al que ustedes asesinaron, al que ustedes desecharon, ha venido a ser la piedra angular. Es decir, que hay una autoridad que la iglesia debe asumir, una postura de autoridad que la iglesia debe asumir al momento de predicar la palabra de Dios. Y debe hacerlo sin temor alguno. Allí al principio de esta, te mencioné de que habían personas allí importantes: Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y dice que otros miembros de la familia del sumo sacerdote. O sea, había un grupo allí de personas que seguramente tenían estatus social, estatus político, estatus religioso, pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó la palabra, predicó el mensaje de salvación con autoridad. Y dice el versículo 13, los gobernantes, y te digo que lo hizo con autoridad porque escucha esto, los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudio, gente laica. En estos tiempos se conoce a los siervos de Dios, a los pastores, predicadores que no tienen estudios teológicos, les dicen laicos, y yo he escuchado personas referirse a estos siervos con desdén, con desprecio, porque son laicos, porque no tienen preparación. Pedro y Juan era un laico, y las personas al verle dijo: pero este tipo, ¿de dónde sabe tanto? Si este tipo era un pescador. Lo conocemos del pueblo, era el pescador del pueblo con su familia, con su padre. Al darse cuenta con la autoridad, la osadía, la certeza con la que estaban hablando gente sin estudio ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Allí es donde Pablo dice que de lo vil y despreciado es lo que Dios utilizó para avergonzar a los sumos sacerdotes, a los sabios, a los gobernantes y a los reyes. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, con la misma autoridad, replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecer a Dios? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es increíble ver cómo nosotros como iglesia, y hablo iglesia local, como la iglesia de estos tiempos sí puede dejar de hablar de Cristo. Cuando Pedro y Juan, frente a gobernantes y gente de autoridad política, religiosa, de autoridad social, terminantemente intentaron prohibirles hablar de Cristo. Dice el versículo allí, 18, y les ordenaron terminantemente que no hablen más de Cristo. Y ellos le responden: no podemos dejar de hacerlo. La iglesia de estos tiempos sí puede dejar de congregarse por razones y dejar de hablar de Cristo sin necesidad de que nos los prohíban. Al contrario, pareciera que en nuestras iglesias nosotros tenemos que estar como empujando a la gente para que hable de Cristo, cuando vemos el ejemplo de que verdaderamente los discípulos de Cristo no podían dejar de hablar de lo que habían oído y recibido. Versículo 21, después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlo. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido. ¿Qué había sucedido? El hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años siendo paralítico, y Dios le transformó, Dios le cambió, Dios le dio una nueva oportunidad de vida. Dios marcó un destino diferente. Estaba destinado por la sociedad a ser el paralítico del pueblo que se sentaba en la puerta a la hermosa del templo.
Y Dios, dice la palabra, que hizo algo asombroso y todos estaban asombrados y alababan al Señor, porque este hombre con más de 40 años de edad había visto la gloria de Dios en sus vidas. Nuevamente te resalto, siempre el mensaje debe ser predicado con autoridad y sin temor alguno, siempre. Aunque les amenazaron y les prohibieron terminantemente, ellos dijeron, no vamos a dejar de hablar. Y el versículo 23 dice que al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que había acontecido, todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos. ¿Qué le habían dicho? No, prediquen a Cristo. Terminantemente le tienen prohibido y ellos llegan y lo narran a sus hermanos en Cristo. Y el versículo 24 dice, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración. Toda esta historia es para resaltar la importancia de que un pueblo se una en una misma causa de oración. El poder que hay cuando el pueblo de Dios, a una sola voz, en un mismo sentir, se inclinan en oración ante la presencia del Señor a clamar por algo en específico. Había ocurrido algo que podía marcar el destino del ministerio apostólico y evangélico de aquella época. Las autoridades civiles y religiosas querían prohibir que se predicara el evangelio. Y esto podía marcar un antes y un después, podía retrasar el desarrollo de la iglesia de Cristo en aquellos tiempos. Nosotros en estos tiempos no hemos experimentado eso, pero seguramente era una situación bastante compleja, porque no era solamente meterlos presos, sino que incluso sus vidas podían estar corriendo peligro. Y ellos llegan y le relatan a su gente, a la iglesia, todo lo que estaba pasando. Los jefes de los sacerdotes, los líderes religiosos, nos han dicho, han condenado que hagamos milagros en el nombre de Jesús. Están condenando de que se predique que solamente en Cristo hay salvación. Y dice la palabra que cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. El día de hoy compartimos un mensaje de nuestra serie Oración Modelo, creyendo de que hay una necesidad en nuestras vidas y en la iglesia general de perseverar en la oración. Y creo que el Señor ha traído esta serie a lo largo de estos últimos 2 años, recordándonos la necesidad que tenés y que tengo de orar, de presentarnos delante del Señor. Ellos pudieron huir, pero dice la palabra que apenas escucharon aquella noticia, alzaron la voz unánimes en oración. Hay 3 cosas referentes a la oración que quiero extraer de ese versículo sencillo. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración. Lo primero es que cualquier circunstancia es oportuna para orar. Díganme a eso. Cualquier circunstancia, cualquier experiencia negativa, cualquier problema, cualquier necesidad, cualquier anhelo, cualquier circunstancia es oportuna para orar. La circunstancia de Pedro y Juan, ¿cuál era? Los estaban amenazando, les querían prohibir, los líderes religiosos y políticos, le querían prohibir que se predicara el evangelio. Y esa era una buena oportunidad para ir a orar al Señor, ¿sí? Si nosotros vemos problemas en el hogar, esa es la circunstancia propicia para que ores. Si ves problemas económicos, esa es la circunstancia oportuna para que vayas a orar. Dice 1 de Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de nosotros, Él cuida de ustedes, queridos hermanos. Es decir que si estamos asustados, ansiosos por alguna circunstancia personal, esa circunstancia es oportuna para yo depositar mi ansiedad en oración al Señor. Decirle, Señor, me preocupa esto, me preocupa mi futuro, me preocupa mi salud. Eso es lo primero que veo en ese versículo. Cuando oyeron la noticia, lo primero que hicieron fue orar. Y nosotros muchas veces dejamos la oración ya en casos extremos. Nosotros dejamos que la cuestión avance ya cuando lo intentamos, vemos, vamos al médico, venimos del médico, peleamos, no peleamos, retumbamos. Ya después que vemos que todas nuestras herramientas humanas no funcionan, ya cuando vemos que el hogar ya está, eso está a punto de divorcio ya cuando vemos el muchacho, estás esperando que el hijo ya esté entrando a drogas, será, ahí es que vas a orar. Ya cuando esperamos mucho tiempo
para ir delante del Señor a presentar toda nuestra ansiedad, a depositarla. Ellos no esperaron que nuevamente los metieran presos, que más adelante pasa. Más adelante asesinan a uno de los apóstoles del Señor. Y ellos no esperaron circunstancias extremas. Ellos dijeron, los metieron presos, los soltaron libres, vamos a orar por esas circunstancias. Reconocieron que era un momento oportuno para ir al Señor en oración. Otro asunto importante en relación a la oración es que cuando oramos debemos alzar nuestra voz con fe, autoridad, confianza, esperanza y sin temor ni duda. Dice el versículo 24, cuando lo oyeron la noticia, alzaron unánimes la voz. Alzaron unánimes la voz. Por eso es tan especial ese momento cuando tú le oras al Señor con una voz de fe, con una voz de confianza, de esperanza, de ruego. Le escuchaba hace tiempo un consejo y yo quiero compartirlo con ustedes. Aplíquenlo, si les sirve, gloria a Dios, y si no les sirve tampoco le va a hacer daño ese consejo. Y es que cuando tengas tus tiempos de oración con el Señor, primero, si no lo estás teniendo, hay que comenzar, ¿sí? Hay que comenzar a orar, hay que comenzar a dedicarle tiempo a la oración. Pero cuando tenemos tiempo de oración íntima con el Señor, en nuestras casas, en nuestros devocionales personales, alguien escuchó un consejo y dijo, háganlo cuando le oren al Señor, no oren con labios cerrados, no oren en su mente. Sí, usted sabe que a veces oramos en la mente y a veces tendemos se nos olvida que estás orando quizás. Es un buen momento cuando estás orando, abre tus labios, habla con Dios. Estás sola, estás solo en tu cuarto, en el lugar donde te encuentras. Dile al Señor que se oiga tu voz. Alza tu voz. Alzaron unánimes la voz. Y cuando dice unánimes, es que eran varias personas que habían escuchado y todos comenzaron a orar con fe. Hago un paréntesis para mencionarles que nuestras iglesias tienen tiempos de oración. Casi todas las iglesias que yo conozco, creo que todas, tienen un culto de oración a la semana. Y ese culto de oración es para que alcemos unánimes la voz. Diga gloria a Dios. Alcemos allí, al ver la necesidad. El motivo de oración, ¿cuál era? Oye, esta gente no quiere que el mensaje de salvación se predique. Metieron presos a Pedro y a Juan y nos quieren prohibir que prediquemos a Cristo. Entonces, yo quisiera que te imaginaras y especuláramos en un culto de oración, mandando a pasar a alguien al frente para que ore por este motivo de oración. Vamos a orar para que el mensaje de Cristo pueda ser predicado a pesar de las barreras. Y si pasa alguien aquí adelante, como lo hacemos en estos tiempos, alguien toma el micrófono y comienza a orar. Pero el versículo dice que todos alzaron unánimes la voz. Me estoy dando a explicar. Cuando vengas a la casa de Dios, es el momento de que ores, que alces tu voz. Vamos a orar por los jóvenes. Alza tu voz unánime con el que está aquí al frente, con el que está al lado, como pueblo que entendió la necesidad por la cual se estaba clamando. Dice la palabra que alzaron unánimes la voz. Y ese versículo de alzar la voz me hace sentir de que estás orando con autoridad, con fe, con certeza, sin temor. Le estás pidiendo a Dios algo. Y Santiago 1:6 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Versículo 7, quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Entonces lo primero que veo en ese versículo es que cualquier circunstancia es oportuna para orar. Y lo segundo es que cuando se ora hay que alzar la voz con fe, mis hermanos. Con certeza de que estamos orándole a un Dios poderoso, a un Dios que es debe ser la primera opción en mi vida frente a cualquier circunstancia y problema. Y lo tercero, que es peligroso no aplicarlo. No importa cuál sea el motivo de oración, busca apoyos de otros para que oren contigo. No importa cuál sea el motivo de oración, busca apoyo.
los que habían recibido o experimentado todo esto de que los metieron presos, de que los presentaron, de que les preguntaron, de que los juzgaron, de que los trataron como si fueran unos criminales, como si hubieran hecho algo malo. ¿Quiénes fueron? Pedro y Juan. Y dice la palabra que al salir en libertad, dice que ellos fueron a los suyos son los hermanos. Lo suyo puede ser un familiar cristiano, puede ser su pastor, pero entendieron la importancia de buscar apoyo en oración. Pedro y Juan podían orar ellos solos, pero hay poder. Digo, bueno, decía Simón Bolívar que un pueblo unido decía Simón Bolívar, jamás será vencido. Principio bíblico, no importa cuál sea el motivo de oración, es muy bueno que busques apoyo en oración. Es muy bueno. Tienes que buscar apoyo en gente que sabes, que tú disciernes que te van a apoyar en oración. Hay una historia espectacular en Daniel capítulo 2. Nabucodonosor tuvo un sueño y Nabucodonosor tuvo un sueño, se le olvidó cuál era el sueño y quería que alguien le dijera que había soñado y además le dijera qué significaba el sueño. El tipo estaba un poquito con los cables cruzados y además dijo que si no le adivinaba, porque a él dice que el sueño lo perturbó, lo consternó, pero se le olvidó cuál era. Y como él era el emperador, él dijo, bueno, a mí me adivinan el sueño y me dicen qué significado, si no yo mato a todos los sabios del reino. Y entre esos sabios había un hombre llamado Daniel. Y cuando Daniel se entera de aquella noticia, fue a ver al rey y pidió tiempo, Daniel 2:16, fue a ver al rey y pidió tiempo para poder interpretarle el sueño. Versículo 17, después volvió a casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que sucedía y les pidió que imploraran, les pidió apóyenme en oración. Eso hizo Daniel. Les pidió a sus amigos que imploraran misericordia al Dios del cielo sobre este misterio para que él y sus amigos no fueran ejecutados, asesinados con el resto de sabios de Babilonia. La importancia de buscar apoyo en oración. No es que Dios no escuche tus oraciones, no es eso. Es que creo que si unimos fuerza, unánimes, en un mismo sentir, en una misma fe, en un mismo deseo de que Dios responda algo. En el caso de Daniel, vamos a pedirle a Dios que revele ese sueño y revele la interpretación. Y Daniel fue el que presentó cara ante Nabucodonosor, pero volvió a su casa y le habló a sus amigos, a sus hermanos en Cristo, a la gente de fe, y oraron. Y el resultado de esa historia es que Dios dio una respuesta, reveló el sueño, reveló la interpretación. No importa cuál sea el motivo, hermano, pide apoyo en oración. Eso puede aliviarte un poco a llevar la carga. Eso puede llenarte más de fe. Puede llenarte más de esperanza. Quizás estás cansado y le has estado pidiendo al Señor en tu intimidad, pero es bueno y muy necesario de que busques apoyo de gente que tú sabes que te va a apoyar en oración. Eso genera unidad en el cuerpo de Cristo y permite que nosotros podamos caminar en fe, podamos nosotros tener un mismo propósito de oración. Por eso se hacen cultos de oración. Y por eso se presentan motivos de oración pública. El director dice, vamos a orar, y le presenta a usted la oportunidad, le está haciendo la solicitud de que ore por lo que se está expresando. Unánimes en oración, alzaron la voz. Y el versículo 24, quiero leer la oración que esta gente tuvo. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se enfurecen las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tu siervo el proclamar tu palabra sin temor alguno.
Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Quiero que te pongas de pie. Le presentan al Señor la circunstancia, el motivo de oración. Y sabes que hay algo espectacular en ese versículo 29 que quebranta mi vida, y es que ellos no piden que no se les amenace. Ellos no le piden al Señor que no los metan presos por predicar el evangelio. Ellos no le piden al Señor que no los acusen, que no los acosen. Les dice: concede a tu siervo el proclamar tu palabra sin temor alguno. ¿Estás viendo? Te voy a poner un ejemplo cuando hay una enfermedad. Le pedimos al Señor, ¿qué le pedimos? Sanidad. La solución. Para lo que para nosotros es la solución. Sanidad. ¿Cuál era la solución aquí? Que no los persiguieran. Concédele, Señor, que esta gente se arrepiente y dejen de estarnos persiguiendo y acosando. Ellos le están diciendo: Señor, aunque nos persigan, nos amenacen, nos acosen, concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Creo que eso nos enseña muchas cosas en relación a la forma en la que le oramos al Señor. Quizás no debes pedirle al Señor, digo quizás, el Espíritu Santo creo que a cada uno de nosotros nos va llevando a un entendimiento. Quizás no es pedirle al Señor que te sane, es decirle: Señor, lléname de paz y gozo en medio de esta enfermedad. Que aunque tenga esta carga, este conflicto, pueda yo gozarme en tu presencia. Señor, quizás la petición en este caso no era por estabilidad económica. Señor, concédeme estar conforme con lo poco que tú me provees. Esa es la oración en Hechos 4:29. Toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Creo que esto nos enseña una herramienta importante que debemos emplear en nuestras oraciones. Y el versículo 30 siguen orando y le dicen: por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Gloria al Señor. Le pidieron dos cosas. Le pidieron predicar. Señor, danos voz, danos pies, danos aliento, energía para hablar de Cristo sin miedo. Y lo segundo, obra conforme a tu voluntad, a que tu gloria se manifieste por medio de milagros. Extiende tu mano. Y el día de hoy, a una voz, vamos a orar al Señor para que cada vez que salimos a predicar la palabra, tú lo hagas con buena disposición, lo hagas con obediencia, lo hagas sin temor, con pasión, con la certeza de que la palabra del Señor no volverá vacía. Así le vamos a orar al Señor. No es orarle que se arrepientan, no, eres tú el que, ellos le dicen: concédenos el predicar tu palabra. ¿Y qué motivo de oración tan precioso? Porque no se enfocan en lo fácil, en lo que sería más sencillo, que es como te dije, ¿qué es lo más sencillo? Pedirle a Dios que todo el pueblo del Guayabo se arrepienta. Eso sería lo especial. Pero ellos le dicen: yo, tus siervos, concédenos el hablar de Cristo. Yo creo que a cada uno de los que están en este lugar, Dios les ha concedido el hablar de Cristo. Y si no lo estás haciendo, o es por desobediencia, por rebeldía, por pereza, por la razón que sea, el día de hoy el Señor te confronta, nos confronta a la luz de su palabra y nos dice: es el momento de predicar de Cristo, es el momento de no callar y es el momento de clamarle al Señor. Si sientes apatía en tu corazón, dile: Señor, yo quiero hablar de Cristo, abre mis labios. Y el versículo 31 de Hechos 4, que es el último versículo del capítulo 4, el último no, perdón, es de esa narrativa, dice que después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios
sin temor alguno, lo que le acababan de pedir a Dios en oración. Le han dicho, concédenos predicar tu palabra sin temor alguno. Y dice la palabra que tembló el lugar, la presencia del Señor se manifestó llenando a todos los que estaban allí y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. La llenura del Espíritu Santo, una de las formas en la que se puede manifestar en tu vida es cuando con tu gente de fe, con tus hermanos en Cristo, alzas tu voz al cielo. Yo no sé si tú has experimentado cuando tenemos tiempo de oración, que todos nos unimos a esa oración, con fe creyendo, sentimos que la presencia del Señor se manifiesta con fuerza, sentimos que los cielos son abiertos, sentimos que Dios obra a favor de un pueblo que alza su voz por una causa. ¿Cuál es la causa? Pueden ser los jóvenes de nuestra congregación, pueden ser nuestra familia, nuestros matrimonios puede ser la causa para que podamos ser llenos del Espíritu Santo por medio de un tiempo de oración. Porque esta gente lo que estaba era orando, unánimes, a una voz. Versículo 24, alzaron la voz en oración al cielo, unánime, a Dios. Y dice, al final de esa oración, el lugar tembló y todos estaban reunidos, fueron llenos del Espíritu Santo. Yo espero que después de este tiempo de oración, tú puedas salir lleno del Espíritu Santo